Vamos a ir al mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Les voy a invitar en sus Biblias al Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos, capítulo 4. Me cuenta que hace muchos años había un joven triste que se sentía discriminado por todos a causa de leer la Biblia, a causa de predicar la palabra de Dios, a causa de hablar de Dios en su entorno. Y decidió ir a hablar con su maestro, decidió ir a hablar con su profesor para contarle su problema. Vine porque me siento poca cosa. Vine porque ya no tengo más fuerzas. Cada vez que hablo de la palabra de Dios, me dicen que soy un tonto por leer la Biblia. Cada vez que hablo de Dios, me dicen que esto es algo prehistórico. Cada vez que hablo de Dios, me critican. Me dicen que no es un libro actual. Me dicen que ya he quedado en la historia. ¿Cómo puedo mejorar? Le dice el alumno a su maestro. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que la valoren más a la palabra de Dios? Entonces su maestro se sacó un anillo que tenía en su dedo pequeño y se lo dio a su alumno y le dijo: monta un caballo y vete al mercado y ofrece ese anillo a los mercaderes. Procura venderlo, pero no lo vendas por menos de una moneda de oro. No lo vendas. Entonces el muchacho tomó el anillo del maestro, del profesor, se subió al caballo y se fue hasta el mercado y empezó a ofrecerlo a todos los mercaderes, empezó a ofrecerlo a todas las personas que se encontraban allí y les decía: vendo un anillo, vendo el anillo. Y cuando le preguntaban: ¿a cuánto lo vendés? No menos de una moneda de oro. Se morían de la risa en su cara y algunos ni siquiera le miraban y se iban. Hasta que un ancianito se le acercó y le dijo: joven, no sé si te has dado cuenta, pero una moneda de oro es demasiado valor para un anillo tan simple. Entonces, el muchacho, cansado y frustrado de todos sus esfuerzos, abatido por el fracaso de haber presentado el anillo e intentado venderlo, pero nadie lo quería, se volvió a subir a su caballo y volvió otra vez a donde estaba su maestro. Y él le dijo: maestro, he intentado vender el anillo, pero todos mis intentos fueron en vano. Las personas no me van a dar más de 1 o 2 monedas de plata por este anillo. La gente no conoce el valor que tiene esto, por lo tanto eso es lo que me darían. El maestro lo miró y le dice: dijiste algo interesante. Necesitamos saber cuál es el verdadero valor de este anillo. ¿Y qué mejor para saber el verdadero valor de este anillo que ir a un joyero? Así que súbete al caballo y ve a un joyero lo antes posible, pero no importa lo que te ofrezca, no lo vendas, tráemelo de vuelta. Por lo tanto, el muchacho se subió otra vez, se fue al joyero, se lo entregó y le pidió que lo examinara. El joyero se puso ahí la lupa, lo puso bajo el candil y lo pesó, lo miró y le dijo: mira, joven, por este anillo no puedo darte más de 58 monedas de oro. 58 monedas de oro, le dijo el joven. Sí, y quizás con el tiempo pueden llegar a ser 70 monedas de oro, pero no sé cuál sea la premura de tu maestro. El muchacho agarró el anillo sabiendo que no debía venderlo y volvió otra vez a su maestro a contarle con emoción lo que había escuchado. Luego de que le contó todo el profesor, el maestro le dijo: la palabra de Dios es como ese anillo. Es una joya valiosa y única. Y solo puede ser valorada por aquellos que están dispuestos a examinarla. ¿Pensabas que cualquier persona iba a poder comprender o descubrir su verdadero valor?
Entonces el maestro, volviendo a poner su anillo en su dedo, concluyó: la palabra es como esta joya valiosa y única. Y aunque andamos por los mercados de esta vida, no podemos pretender que la gente comprenda el verdadero valor de las Escrituras. A veces predicamos en las plazas, a veces predicamos en un subte y a veces predicamos por las calles. Y esperamos que la gente comprenda el valor de la palabra, pero no hay forma que lo comprenda. No depende del esfuerzo que nosotros podamos hacer porque lo comprendan, si ellos no se interesan por examinar el valor que tiene. Así que Dios sabe lo valiosa que es y lo importante, lo poderosa que es su palabra. Y nosotros debemos creer eso. Eso es lo importante. Así que nuestro título en esta mañana, el título de nuestro mensaje, es Más valiosa que el oro. Ese es el título. Más valiosa que el oro. Y nuestro tema es la inapreciada por los hombres. Ese es el tema que vamos a tratar. La inapreciada por los hombres. La desvalorización de la Biblia crece en razón directa de la valorización que el mundo le da a las cosas que nos rodean. Cuanto más valorizamos las cosas terrenales, es cuanto más desvalorizamos la palabra de Dios. Pero Proverbios nos dice que adquirir sabiduría es mejor que el oro refinado. Y mejor es adquirir inteligencia que la plata. El salmista David dijo en sus palabras: mejor me es tu palabra que millares de oro. Y volvió a repetir: amo tus mandamientos más que el oro. Sí, más que el oro fino. Porque comprendía cuál era el verdadero valor de la palabra, pero lamentablemente el mundo no puede verlo, no comprende cuál es el verdadero valor, no comprenden la joya que pueden tener en sus manos y por tanto la menosprecian por medio de sus palabras y por medio de sus conductas, de sus vidas. Acompáñenme al texto que nos toca en esta mañana. Marcos capítulo 4, versículo 26, vamos a leer hasta el 34. Decía, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota, y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrada, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Oramos. Precioso Dios, una vez más en tu presencia, oh Rey, venimos delante de ti a través de tu sacrificio, a través de la sangre de Cristo. Somos tus hijos, sabemos que te oímos, sabemos que tú nos oyes, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder oírte, Padre. Que nos ayudes a abrir nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, a despertarnos, a quitar toda distracción. Y que podamos, Señor, ser confrontados, animados, exhortados, consolados por medio de tu santa palabra. Dios, trata con nosotros. Bendícenos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.
El versículo 33 dice, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra. Con muchas parábolas, ¿qué es lo que Jesús les estaba hablando? La palabra. La palabra. Con muchas parábolas les hablaba la palabra. Jesús les estaba predicando. Recuerden que ese era el objetivo principal de Cristo, la predicación, la exposición de la palabra, porque la exposición alumbra el camino. Pero no solamente predicaba la palabra, sino que dice, conforme a lo que podían oír. Conforme a lo que podían oír. Así como las parábolas podían ocultar la verdad, así también las parábolas podían revelar la verdad. Y Dios no les iba a manifestar algo que no pudiesen entender. Y eso es lo lindo y lo magnífico de nuestro gran Dios. Él les presentaba algo que podían entender conforme a lo que podían oír. Subráyalo, porque a veces no le prestamos atención a esas palabras. Conforme a lo que podían oír, conforme a lo que podían entender y a su vez tomar y poder compartir con otras personas. Ahora, en la porción bíblica de esta mañana, que vamos a estar tratando, Jesús va a continuar ampliando aquella enseñanza principal. Recuerden, no son enseñanzas dispersas, desconectadas. Hay una enseñanza principal y de esa enseñanza principal se desprenden varias parábolas que trata de brindar un poco más de luz, brindar un poco más de información para que se pueda entender. Eso es lo que Jesucristo estaba haciendo. Por eso dice, con muchas parábolas como esta, les hablaba la palabra. Por lo tanto, recordemos que la primera parábola que hablé hace 2 domingos atrás fue donde Jesús hace énfasis en aquella semilla, que es la palabra, que es sembrada en una buena tierra, lo cual hace referencia a un corazón dispuesto, a un corazón que quiere oír, a un corazón atento. Ahora, esa semilla que entra en ese corazón dispuesto son los verdaderos creyentes que van a dar frutos, van a multiplicar sus frutos. En la segunda parábola, que fue la que vimos la semana pasada, Jesús vuelve a enfatizar el fruto de la semilla que cayó en buena tierra. Aquella palabra que se sembró en un corazón bueno, vuelve a enfatizar ese fruto. ¿Cuál era ese fruto? Que tiene una luz en su interior. Esa luz no es propia, sino que es de Dios. Y nosotros estamos llamados por Dios a reflejar esa luz. Dios nos dice que no debemos ponerla bajo un cesto, un canasto, ponerla debajo de la cama, en otras palabras, bajo nuestras, ocultar la luz de Dios bajo nuestras actividades, o bajo nuestra pereza, o bajo nuestra vagancia. Sino que esa luz debe ser manifestada, debe ser puesta en alto y brindar esa luz al mundo impío para que puedan llegar al conocimiento de la verdad por medio de la luz en ti. Y ahora llegamos a la tercera y cuarta parábola, que la vamos a tratar en esta mañana. Estaba pensando en hacerlas divididas, pero se extiende demasiado los mensajes en Marcos. Así que tomé todo, lo abarqué. Si los mensajes anteriores me llevaron esta me van a llevar 1 hora y media. Perdonen, hermanos, pero... No, voy a hacerlo rápido porque tengo que viajar. Así que vamos a ir bien rápido con todo el mensaje. En esta tercera y cuarta parábola, Jesús ahora va a seguir enfatizando y refiriéndose al mensaje central. Al mensaje central. En primer lugar, lo que vemos en la primera parábola, ustedes podrán ver que el título en negrita dice parábola del crecimiento de la semilla. En esa primera parábola nos muestra que los frutos proceden de la semilla. Los frutos proceden de la semilla. Y en la segunda parábola lo que vamos a ver es que la palabra, aun siendo pequeña, que es implantada en un corazón, aunque pequeña,
puede hacerse realmente grande. Puede producir frutos de madurez, de crecimiento, puede hacerte fuerte y útil para la gloria de Dios. Eso es lo que vamos a estar tratando. Así que, en primer lugar, si tomas nota, el primer punto que vamos a tratar es apreciemos a la inapreciada, porque por ella se producen frutos. Apreciemos a la inapreciada, porque por ella se producen los frutos. Ese es el primer punto. Primer punto. Se lo voy a dividir para que no se me pierda. Primer punto. Ahora, ¿cuáles son aquellos frutos que produce esta inapreciada? La palabra de Dios. ¿Cuáles son esos frutos? Bien, vamos a ver dos subpuntos, dos partes debajo de eso. En primer lugar, el fruto que produce esta inapreciada es vida en el que cree. Es fruto de vida en el que cree. Ese es el primer fruto que produce la inapreciada. Fruto de vida en el que cree. Versículo 26. Decían además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. En otras palabras, sin tener la mínima idea. Sin tener el mínimo conocimiento. Este pasaje nos está mostrando que el fruto de la vida produce solo de Dios. Y esto nos muestra la impotencia del hombre. El hombre no puede producir vida. Es más, el agricultor no es el que produce la vida en esa semilla. No es el agricultor. Es más, el agricultor ni siquiera entiende cómo es que se produce esa vida. La vida se produce por Dios, por parte de su palabra. Un comentarista dijo, el secreto del crecimiento está en la semilla. No en el suelo, no en esa tierra fértil. No se trata de esa tierra fértil, no se trata del buen clima, ni se trata de cuánto la abonemos o cuánto la trabajemos. Estas cosas sí son importantes, pero el fruto de esa vida proviene de la naturaleza misma de esa semilla. Dios la creó de una manera en la que produce vida. Jesús dijo que el reino es semejante a un hombre que echa una semilla en la tierra. Sabemos de algunas maneras necesarias para producir o para que se produzca una planta. Otra vez, sabemos que necesitamos una buena tierra, sabemos que necesitamos regarla, necesitamos que le dé la luz del sol, necesitamos que alguien la cabe, la cuide, la abone. Pero con eso solo la planta no va a crecer, porque falta lo esencial. Puedes tirar agua en la tierra, puedes mover la tierra, puedes darle el sol, pero no va a crecer nada. ¿Por qué? Porque se necesita de lo esencial, de lo fundamental, que es la semilla. Es la semilla. Sin semilla no habrá planta. Así que, ¿cómo es que crece? Aún a nosotros se nos escapa. Muchos de los hombres han intentado reproducir semillas y de hecho lo han hecho utilizando los mismos componentes. Han creado semillas, pero aun cuando la plantan son estériles. No producen fruto, no producen vida. El ser humano puede analizar, puede reorganizar, el ser humano puede descubrir, puede desarrollar, pero el ser humano no puede crear vida. Y quizás diga ahí, pero nosotros también podemos procrear hijos, y eso es dar vida. Dios nos diseñó para unirnos, pero la vida la pone Dios ahí. No la creamos nosotros. Podemos intentar de miles formas para tener un hijo, pero si Dios no quiere, no lo vas a tener. Porque el dador de la vida es Dios, no el hombre. Ningún hombre poseyó nunca
poseyó jamás el secreto de la vida. Así que la semilla es un paralelo de la palabra de Dios, la cual puede producir vida en la vida de aquellos que escuchan. Y te animo que abras tus oídos. Abre tus oídos, porque puede ser plantada esa semilla de vida en tu corazón. Si no es por la palabra, no podrás tener vida interiormente. Necesitas de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, el Evangelio, cuando es transmitido por medio de nosotros, que somos sus mensajeros, que somos sus embajadores, hace que la vida espiritual exista en otra persona. Tenemos que arar la tierra, tenemos que cultivarla, tenemos que cosecharla, pero aún así no somos nosotros los que producimos la vida en la otra persona. No somos nosotros los que le damos vida espiritual a otra persona. Nosotros somos colaboradores de Dios. Como Pablo decía, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. La obra es de Dios. Nosotros solamente ayudamos. Solo anunciamos aquel tesoro que Dios puso dentro nuestro. Solo anunciamos ese tesoro. Nosotros no damos vida. La palabra es la que da vida. ¿Cuál era ese tesoro? Pablo dijo en Corintios, tenemos un tesoro en vasos de barro. Ese tesoro es la palabra. Ese tesoro es el Evangelio. Ese tesoro es el Espíritu que mora en nosotros por medio de la palabra de Dios. Ese es el tesoro que tenemos, que no lo podemos guardar, que debemos anunciarlo, y por medio de esa predicación, el Señor trae vida a las personas. Así que esta inapreciada produce el fruto de la vida en las personas. ¿Cuán apreciada debería ser? ¿Cuán apreciada debería ser? Esto quiere decir entonces que el poder está en la palabra misma de Dios para convertir el alma. Sí. Sí. El poder está en la palabra misma de Dios para convertir el alma. La Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra. La espada, el arma con la que batalla el Espíritu es la palabra. Eso es con lo que nosotros salimos a batallar, es con lo que salimos. Esta es nuestra espada, esta es nuestra arma. Por eso decimos, lleva tu espada. Porque con esto vas a combatir, no con tu propia sabiduría, fuerza o inteligencia, sino con el poder de la palabra de Dios. Nuestras palabras son vanas. Puedo pararme acá y hablar montones de cosas inútiles. Pararse acá es para predicar el mensaje de Dios, porque esta es la que convierte el alma. Esta es la que produce el fruto de la vida. La palabra es el arma que utiliza el Espíritu Santo para inculpar a los pecadores y llevarlos al arrepentimiento. Es la palabra la que usa el Espíritu. Pablo dijo en Hebreos capítulo 4, versículo 12, él dijo, porque la palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, rompe todo. La palabra es la que hace ese efecto. Ayer estábamos predicando en la plaza, salimos solamente los hombres, tuvimos la bendición de compartir el Evangelio a las personas que estaban allí oyendo. Por supuesto, muchos se rehusaban, estaban reacios a escuchar, pero otros siempre escuchan. Y cuando terminé de compartir el último mensaje, le comentaba a los hermanos que me sorprendió. Bajo, los hermanos salieron a repartir los folletos luego de la exposición del Evangelio, que fueron 5 minutos. Fueron a repartir y yo me quedé con el parlante y había un nene de 11 años. 11 años, que se quedó sentado ahí y me dice, me mira, me dejaste con una duda. Y le digo, decime, ¿cuál es tu duda? Y me dice, o sea que si yo me muero hoy, me voy al infierno. Me quedé, no, nene. No, sí. Le dije, claro que sí.
tu destino es el infierno. Es una condenación por tus pecados, por haberte alejado de Dios. Pero para eso vino Cristo, el amor más grande. Cristo vino para llevarte al cielo, para que no vayas a esa condenación, sino que puedas ir a las moradas con Dios. Pero no fui yo, fue la palabra la que lo confrontó, fue la palabra la que lo inculpó de pecado y lo llevó a meditar en su vida y en su condición, porque la palabra es la que produce los frutos de vida. Pedro le predicaba a los hermanos de Israel cuando en el libro de los Hechos, luego que descendió el Espíritu, Pedro se levantó, se puso en pie y comenzó a decirle: sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a ese Jesús que vosotros crucificasteis, el Señor le ha hecho Señor y Rey. Y dice luego de ese pasaje, luego continúa diciendo: al oír esto, dijeron, se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué pues haremos? ¿Qué pues haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse, obedezcan a Dios. Arrepiéntanse y obedezcan a Dios. Ahora, no fue Pedro. Fue la palabra que Pedro predicó la que los inculpó de pecados, y fue la palabra que se predicó la que los llevó a una obediencia inmediata, porque es la palabra la que confronta con nuestras vidas. La palabra produce frutos de vida. Recibe ese fruto de vida. Recíbelo si no lo tienes en esta mañana. Puede que no sepamos cómo salva la palabra a un alma y le da nueva vida. Puede que no sepamos, pero sabemos que lo hace. Ciertísimamente el Señor lo hace por medio de su palabra, regenerándonos por medio del Espíritu Santo en nosotros. No lo sabemos. Sabemos que lo hace. Así que hoy puedes tú ser regenerado. Si vienes a los pies de Cristo, si entiendes tu condición de pecado, si entiendes que por tus pecados estás rechazado por Dios, que no puedes ir al cielo, que te espera una condenación eterna, si puedes comprenderlo, y vienes a los pies de Cristo, reconociendo que Él es el que murió en tu lugar, Él fue tu reemplazo, Él fue tu sustituto, fue también el mío. Él se puso en mi lugar para que yo no muriera. Él dijo: correte, y se puso Él. Lo mismo hizo por ti, por mí. Pero si tú entiendes que ese es el único camino, pídele perdón, arrepiéntete, y la palabra obrará en ti por medio del Espíritu Santo. Él te regenerará, Él te salvará. Así que, en primer lugar, debemos apreciar a la inapreciada, porque ella produce frutos. ¿Cuáles son esos frutos? En primer lugar, produce frutos de vida. En segundo lugar, segundo subpunto, en segundo lugar, la inapreciada produce frutos maduros en el creyente. Produce frutos maduros en ti, hermano, en ti que has recibido a Cristo, en ti que ya eres un hijo de Dios. Es la palabra la que va a producir frutos en tu vida. Miren lo que dice el versículo 28, volvemos nuevamente a Marcos 4, versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Cómo puede el hombre ir madurando en sus frutos a Dios? Los frutos van a madurar, hermano mío, los frutos van a madurar en tu vida a medida que pasa el tiempo y la planta crece. Y a medida que vas creciendo en los caminos del Señor. La planta apenas sale, no da fruto.
Necesita pasar tiempo, necesitan pasar días hasta que esa planta comienza a dar frutos. De la misma manera, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, no podemos pretender dar frutos rápidamente. Los frutos se irán produciendo a medida que pasa el tiempo. Los frutos más placenteros a Dios, ojo, no significa que nuestros primeros frutos como creyentes no sean agradables a Dios. Por supuesto que son agradables a Dios. Los primeros frutos que damos cuando llegamos a los pies de Cristo. Pero los frutos más placenteros para Dios son aquellos que producimos al pasar los años. Son aquellos frutos que producimos por medio de haber cavado, de haber hondado, de haber abonado, de haber regado y limpiado por medio de la palabra de Dios. Esos son los frutos que más le agradan al Señor. En Juan capítulo 15, Jesucristo se representa a sí mismo como una vid. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dios el Padre es el que está allí labrando y trabajando aquella vid. Dice que si no produce fruto, entonces Dios la corta. Pero aquella que está dando fruto, la limpia para que entonces dé más frutos. Ahora, no te frustres, frutos y frustres, ya, y empezamos con lengua. No te frustres, porque en su tiempo vas a comenzar a dar buenos frutos. Al pasar el tiempo comenzarás a dar los frutos que son más agradables al Señor. ¡Frústrate! Si no estás dando ningún fruto. Frústrate si no estás dando ningún fruto. Pero si tú estás dando, aunque sea intentando, entonces ten paciencia. Dios seguirá tratando con tu vida. Para hacerlo un poco más claro y que podamos entender respecto de esto. Si eres un verdadero creyente, nos dicen las Escrituras que entonces somos o eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas a través del amor de Cristo en aquella cruz. Por lo tanto, Dios comienza a tratar con nosotros por medio de su palabra para despojarnos de aquel viejo hombre, de aquellas viejas prácticas. Trata por medio de su palabra para que renovemos nuestra mente, cambiemos nuestra manera de pensar y trabaja por medio de su palabra en nosotros para que nos vistamos del nuevo hombre que es, según Cristo, en la justicia y en la santidad de la verdad. Eso es lo que Dios está haciendo a través de su palabra, a través del poder de su palabra en nosotros. Por ejemplo, si soy un nuevo creyente, voy a procurar abandonar aquel orgullo, aquella soberbia, aquella altanería que en otro momento tenía para ahora ser más humilde. Voy a empezar a tratar de dar ese tipo de frutos. O quizás voy a procurar abandonar aquellas palabras con doble sentido, aquellas palabras que son sucias, que son maliciosas, para ahora cambiarlas por palabras que son buenas, que edifican, que son provechosas. Dejo lo viejo y me visto de lo nuevo. Eso es lo que comienzo a hacer cuando soy un nuevo creyente. Son frutos que comenzamos a dar. Procuramos dejar aquellas malas juntas que no nos aportan espiritualmente para hacer nuevas amistades que nos van a aportar y nos van a edificar. Procuramos abandonar aquellos pecados que están en oculto para ponernos en las manos de Dios y poder ser utilizados por Dios. Procuramos dejar la mentira para comenzar a hablar la verdad. Procuramos dejar el egoísmo para empezar a ayudar y a servir a un hermano. Procuramos amar a los hermanos ahora o al prójimo como a nosotros mismos. Vamos a empezar a procurar amar a Dios por sobre todas las cosas, amarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Eso es lo que vamos a procurar hacer. Y la lista es más, sigue, es extensa. Pero todas estas cosas no las podremos seguir al pie de la letra, sino que vamos a fallar una
y otra, y otra, y otra vez. Vamos a fallar. Y nos vamos a inquietar, porque vamos a querer ver los frutos ya. Vamos a querer madurar rápidamente. Queremos cambiar. Queremos plantar nuestra semilla. ¿Alguno vio en algún momento ya y las habichuelas mágicas? ¿No? ¿Los han visto en algún momento? Plantaba la semillita y el otro día crecía rápidamente. Y a veces queremos eso. Queremos que ya somos salvos y queremos al otro día producir frutos maduros y escalar sobre esa planta, pero eso es imposible, porque no trabaja así el Señor, no es así. Lo bello y lo interesante de todo esto es que el Señor va tratando con nosotros por medio de su palabra al pasar los días, al pasar los años. El Señor trabaja con nosotros y ahí vamos dando frutos cada vez más maduros en nuestra vida. Jesús dijo, si mis palabras permanecen en vosotros, si vosotros permanecéis en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros. De esa manera, mi hermano, pero si ahora nosotros no estamos permaneciendo en la palabra de Dios, la inapreciada, porque no la apreciamos, hablamos mucho de la Biblia, pero no la leemos en la semana, no podemos procurar que Dios transforme o produzca frutos si la palabra no está morando en abundancia en nosotros. En primer lugar, la palabra produce fruto de vida en el que cree. En segundo lugar, la palabra provee o produce frutos maduros en el creyente. Es la palabra lo que va a hacer ese crecimiento en tu vida. Miren el versículo 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Y cuando habla de suyo está haciendo referencia a esa semillita. Está haciendo referencia a esa semillita. Y recuerden que la semillita hace referencia a la palabra. O sea que de la palabra se produce el fruto en nosotros. La palabra de suyo es automatos. Y viene de automático. O sea, que produce fruto por sí mismo. No sabemos cómo crece porque el crecimiento lo da automáticamente la palabra de Dios en nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Crece sin que Él sepa cómo. Crece sin que Él sepa cómo. Lo que el Señor está haciendo, hermanos, es hermoso. Y yo veo y lo estoy viendo en sus vidas. Aunque muchos quizás no se den cuenta, veo que Dios está tratando con su vida. Veo que Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Él nos da un crecimiento inconsciente, casi imperceptible. No nos damos cuenta de eso. Pero la palabra está siendo plantada en tu corazón. La palabra está siendo plantada y la palabra está trabajando en tu vida. Cuando tú vienes los domingos en la mañana y abres tus oídos para que la palabra trabaje en tu corazón. Cuando tú vienes los jueves y escuchas la palabra de Dios. Cuando tú te dispones a oír. Cuando tú escuchas las enseñanzas. Cuando tú estás en la iglesia. Cuando se planta y se siembra la semilla en ti. Aunque no te des cuenta, tú te vas a tu casa. Te acuestas a dormir, te levantas al otro día y vives la semana como si nada hubiese pasado y continúas, pero Dios está tratando contigo a través de su palabra. Si es que tienes el oído abierto para recibir el mensaje de Dios. Por supuesto, si tienes el oído cerrado, como Cristo dijo, te vas a ir sin nada y no habrá proceso de fruto por parte de la palabra en tu vida. Es imposible. Así que es cierto que nos gustaría un crecimiento instantáneo. Es cierto que nos gustaría un crecimiento rápido, exponencial rápidamente. Pero no va a ser así. Será con el paso de los días. Y al pasar los años, cuando te detengas y mires para atrás, vas a decir, ¡wow! ¡Tremendo! Por el camino que el Señor me ha llevado y cómo ha transformado y ha cambiado mi vida. Mi vida está dando frutos que antes no había. ¿Me pasa hoy a mí? Me pasaba en aquel momento, cuando conocí a Cristo, y yo no miraba al pastor, a mi pastor Gastón en aquel momento.
Y decía, yo quiero ser así como él. Yo quiero poder hablar como él, quiero poder predicar así, quiero recordarme los versículos de esta manera, quiero conducirme de esa manera, quiero hacerlo así. O los líderes que estaban allí, yo también lo quiero. Pero todavía salían palabras corrompidas de mi boca, todavía mi forma de vestir no era la adecuada, todavía tenía juntas que eran malas, todavía seguía con el cigarro, todavía seguía tomando alcohol, y me costaba, y todavía andaba en eso, pero yo quería. Mis primeros frutos fueron agradables al Señor. Pero los frutos que estoy dando hoy son más agradables. Porque hoy me detengo y miro hacia allá y digo, wow, lo que el Señor hizo conmigo. Y dentro de 10 años me voy a detener otra vez y voy a decir, wow, voy a mirar al presente de hoy y voy a decir, ¿cómo me ha cambiado el Señor? Cómo el Señor sigue produciendo frutos en mi vida por medio de su palabra. Así que, hasta que ya estemos bien maduros, entonces el Señor vendrá y nos cegará, nos llevará. Versículo 29, y cuando el fruto esté maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Recuerda, Cristo viene. Cristo va a venir. Y esto es lo que está haciendo referencia a esta parábola. La palabra va a producir frutos. Va a producir frutos para salvación. Y va a producir frutos para que el creyente crezca, madure y me sirva. Va a llegar el momento en que yo voy a venir y voy a recoger. Voy a recoger aquellos frutos y se verá quién dio fruto y quién no dio fruto. Nosotros estamos puestos para que llevemos frutos. Así que si tú estás aquí y aún no has producido frutos, hace años y no produces frutos, comienza a dejar que la palabra, abre tu corazón, abre tu oído, para que la palabra de Dios trabaje en ti. El Señor viene. En primer lugar, debemos apreciar a la inapreciada, porque ella produce frutos. ¿Cuáles son aquellos frutos? En primer lugar, frutos para vida al que cree. En segundo lugar, frutos de madurez para los creyentes. Ahora, el segundo punto. Recuerden que el primero fue subdividido. Ahora vamos al segundo punto. El segundo punto, debemos apreciar a la inapreciada porque ella produce poder en el creyente. No solamente la palabra produce vida y produce frutos, sino que también produce poder. Ella es la que te va a transformar en una dinamita, ella es la que te va a encender fuego, es la palabra la que va a hacer de ti una fogata que va a incendiar a los demás. Es la palabra de Dios la que puede capacitarte y prepararte para que tú seas una herramienta poderosa y potente en esta sociedad. Quizás tú crees que voy a hacer yo, si soy un inútil, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuántas personas hay más útiles que yo? El Señor puede usar a otros hombres que están más dispuestos. Pero Dios también quiere usarte a ti. Y puede hacerlo si tú dejas que la palabra trate con tu vida. La palabra es la que produce poder. Esta inapreciada hace que algo pequeño se haga realmente enorme y grande. Versículo 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola? La compararemos. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrada, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ese es el poder magnífico, sorprendente de la palabra de Dios, y eso es lo que Cristo está intentando llevar al centro. Es la palabra, es la palabra. La que ustedes no quieren oír es la palabra la que te da vida. La que ustedes no quieren oír es la palabra la que los hace madurar. La que no quieren oír es la palabra la que les da potencia para ser herramientas útiles. El grano de mostaza en los tiempos bíblicos era considerada la más pequeña de las semillas. Ahora esta semilla a la que Jesús estaba haciendo referencia podía llegar a crecer de 3 a 5 metros o aún hasta quizás más de eso.
una pequeña semillita se hacía un árbol realmente grande. Dios siempre puede producir grandes cosas de cosas pequeñas e insignificantes. Dios siempre puede producir grandes cosas de cosas pequeñas e insignificantes. Y cuando digo pequeño e insignificante, me nombro a mí mismo. Nos nombramos a nosotros, porque eso es lo que somos, pequeños e insignificantes, pero por medio de Dios y su palabra, Él puede hacer algo realmente grande. Una pequeña palabra transformó a un borracho. Una pequeña palabra transformó y cambió la vida de un drogadicto. Una pequeña palabra quitó de las calles a una prostituta. Una pequeña palabra en la que libró a un fanático religioso. Una pequeña palabra en la que libró a un asesino y a cientos de personas simples que se hicieron sabias por medio de una pequeña palabra que creció en sus vidas y echó ramas, tanto que las aves del cielo venían a morar bajo sus ramas. Una pequeña palabra. El pastor Charlie Smith. El pastor Charlie era un alcohólico. Él era un alcohólico, pero por medio de una pequeña palabra llegó a los pies de Cristo. Una pequeña palabra hizo que un alcohólico sea un gran hombre de Dios. Una pequeña palabra transformó la vida de un hombre y que hoy, hasta el día de hoy, dejó huellas, dejó una semilla, dejó frutos. Si hoy estamos reunidos es porque un alcohólico, es porque un borracho un día escuchó la palabra de Dios, fue transformado y Dios lo usó potentemente para su gloria. Hoy nosotros estamos acá gracias a que un día escuchó la palabra de Dios, abrió sus oídos. Hombres drogadictos, hombres que estaban en el narcotráfico, por medio de una pequeña palabra fueron transformados y hoy son grandes pastores y predicadores de la palabra de Dios. Hombres homosexuales que fueron grandemente abusados, humillados, que fueron sometidos, fueron golpeados, que no esperaban poder salir de ese mundo en el que se encontraban, hoy en día son grandes hombres y grandes siervos para la gloria de Dios. Porque una pequeña palabra puede transformar el mundo. Eso es lo que hace Dios a través de este poder. Ahora, ¿quién sabe lo que Él puede estar desarrollando en este momento, en este preciso momento en la tierra, a través de un pequeño pueblo insignificante que se predispone a predicar la palabra de Dios? Vaya a saber qué cosa magnífica Dios puede hacer por medio de eso. Por medio de aquellos 5 gatos locos que salimos a predicar a la plaza. Vaya uno a saber. Vaya uno a saber qué puede hacer Dios por medio de la exposición de su palabra. Luego de 40 años que Jesucristo predicó esta palabra, esta parábola, luego de 40 años, esta palabra fue expandida por todo Roma. Y aún más todavía, se extendió mucho más. Y la iglesia del Señor continuará existiendo, porque esa es la voluntad de Dios. El Señor quiere que su iglesia permanezca y se expanda, y para hacerlo utiliza su palabra como medio de vida, como medio para producir frutos y como medio para darte poder, por medio del Espíritu, para que vivas para su gloria. Así que, hermanos y amigos, recuerda que tenemos un tesoro en nuestras manos. Recuerda que tienes un tesoro, más valioso aún que todo el oro de este mundo. Tienes un tesoro, tienes algo precioso. El mundo incrédulo puede que no lo comprenda, pero hermano mío, que tú no lo entiendas, que tú no comprendas lo valioso que es la palabra de Dios,
el tesoro tan grande que Dios ha puesto en nuestras manos, deja de inapreciarla. Deja de inapreciarla. La palabra es una joya valiosa y es única. Así que, ¿saben por qué hubo avivamiento evangelístico en los tiempos de Cristo? Hubo avivamiento evangelístico en los tiempos de Cristo porque Cristo puso en alto la predicación de la palabra. Porque Cristo puso como meta, como primordial, como esencial, predicar y anunciar el mensaje del Evangelio. Jesucristo sabía que la palabra es la que transforma la vida y Cristo la puso en alto, y por cuanto la puso en alto hubo un avivamiento impresionante en aquellos días. ¿Saben por qué hubo un avivamiento en los tiempos apostólicos? Porque aquellos apóstoles estaban dispuestos a morir por medio de la predicación del Evangelio. Voy a predicar el Evangelio aunque me quiten la vida, porque comprendían el valor de la palabra. ¿Saben por qué hubo avivamiento en los tiempos de la dispersión? Porque aquellos hermanos que eran dispersos por el mundo estaban dispuestos a sufrir. Estaban dispuestos a perder sus casas, a perder sus familias, estaban dispuestos a perder sus trabajos, estaban dispuestos a perder todo porque sabían el tesoro que tenían en sus manos. Ahora, ¿saben por qué no hay avivamiento en nuestros días? Porque la palabra de Dios ya no ocupa ese lugar esencial, ese lugar primordial, ese lugar de valor para los creyentes. Es más, la Biblia es inapreciada por los hombres. Es bajada al nivel del estiércol, es bajada al nivel de los puercos. A ese nivel es donde nosotros ponemos la palabra de Dios. Nuestro interés no hay. Somos completamente desinteresados por las cosas del Señor, por su palabra. Pablo dijo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, exhortándoos y animándoos. La palabra de Cristo more en abundancia cuando nosotros la estamos rechazando, cuando nosotros la estamos menospreciando. Recuerda que la palabra es el Cristo mismo. Cristo tiene que ver la palabra con Cristo. Cristo es la palabra. Por eso la importancia de recibir la palabra, porque cuando tú recibes la palabra, estás recibiendo al mismo Cristo, tratando y trabajando en tu propia vida. En Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, ¿qué significa esa palabra verbo? Hace referencia a la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Luego en el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Aquel verbo se hizo carne, se hizo hombre. Aquella palabra se manifestó en esta tierra. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, en gracia y verdad. Así se manifestó. Cristo es la misma palabra. Por eso es que tiene poder para dar vida, por eso es que tiene poder para producir frutos en nosotros, y por eso es que tiene poder para que nosotros vivamos para su gloria y hacer cosas grandes e impresionantes en el nombre de Cristo. Pero Jesucristo, en aquellos días, quizás le diga al Padre, Padre, ¿sabes qué fue lo peor? ¿Sabes qué fue lo peor? Que no luchó por mí. No luchó por mí. Simplemente me dejó ir como si fuera cualquier cosa. Cuando decía que yo era lo más valioso para su vida. Muchos de nosotros hacemos eso. Si pudiéramos comprender el verdadero valor que tiene la palabra y lo que ella puede hacer en nosotros, entonces estoy seguro que comenzaría un avivamiento en cuanto a la predicación del Evangelio en nuestros días. Pero no lo hay. Porque verdaderamente no es importante. De verdad que no es importante.
por cuanto no es importante, entonces no hay avivamiento. El Señor usó a pequeños hombres para hacer de ellos grandes hombres. Uno mira atrás y dice, wow, José, qué gran hombre, nunca seré como él. Él era un simple hombre. Él era un simple hombre que fue golpeado por medio de una pequeña palabra, haciendo de él un gran hombre para la gloria de Dios. Moisés fue un simple hombre, pero fue golpeado por la palabra de Dios e hizo de Moisés un gran hombre. David era un simple hombre, un simple pastorcito. ¿Qué había de distinto en Moisés, en David? Era un hombre común, pero él tenía un corazón conforme al de Dios. Él abría sus oídos para escuchar la palabra de Dios. Él era receptivo. Él quería de Dios. Él quería empaparse de Dios. Pero ¿cómo si aquellos días no estaba la palabra? Sí estaba la palabra y era el Antiguo Testamento y se hablaba de Dios. Se les enseñaba desde niño la palabra de Dios. Y esa palabra impactaba en sus vidas. Esas pequeñas palabras hicieron de ellos grandes hombres. De José para preservar el pueblo de Israel. De Moisés para librar al pueblo de Israel. De David para guiar a la nación de Israel. Juan. Los apóstoles. Pequeños hombres que fueron utilizados para la expansión del reino de Dios. Y de igual manera nosotros, pequeños hombres, nada, insignificante. El Señor, por medio de una palabra, puede utilizarnos para expandir el reino de Dios en nuestros días, para que Capital pueda llenarse de gente que conoce al Señor, de gente que en vez de estar ahogada en las drogas y procurando quitarse la vida, de personas que están en angustia y que ya no saben qué hacer con su vida, de personas que sus matrimonios se están destruyendo, se están desintegrando, hijos perdidos, personas desesperadas, angustiadas, que ya no saben qué hacer con su vida. Estaríamos allí llenando Capital de gente que viene a los pies de Cristo y restaura su vida a través de él. Pero estamos dejando que la gente se quite la vida, que la gente se suicide, que la gente se mate, porque yo ya soy. Tú tienes un tesoro en tus manos. Tienes la palabra que da vida, tienes la palabra que produce frutos, tienes la palabra que produce poder. Así que apreciemos a la inapreciada, porque ella produce frutos. Frutos de vida al que cree, frutos de madurez a los creyentes, y apreciemos a la inapreciada, porque ella produce en nosotros poder. Hace de algo pequeño algo realmente grande y potente. Vamos a orar. Precioso Dios, Padre Santo, ayúdanos, Padre, a poder comprender el verdadero valor. Ayúdanos a salir de acá reconociendo el tesoro valioso que tenemos en nuestras manos, entendiendo que tenemos en nuestra mano el poder que puede transformarnos, que puede ayudarnos con nuestros problemas, con nuestras necesidades, con nuestras debilidades. Tenemos el tesoro. Ayúdanos, Señor. No solamente a comprender que es valiosa, entonces sacarla de la mesita de luz, sacarle el polvo y ahora meterla dentro de un cajón, comprendemos que es valiosa. Ayúdanos, Señor, a comprender que es valiosa y a leerla más que cualquier otro libro. Más que cualquier otro libro de facultad, más que cualquier otro libro de secular, cuento, historia, novela o serie de Netflix. Ayúdanos a comprender que es más importante que cualquier otra cosa, porque ella produce estos frutos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Te lo ruego en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén.